Estamos viendo la parte 2 de este libro, pastoreando el corazón de sus hijos. Y lo que hemos estado viendo, básicamente, es estableciendo aquellas enseñanzas necesarias que desde la niñez tenemos que estar transmitiendo a nuestros jóvenes. Al momento de nosotros enseñar la palabra de Dios, estamos transmitiendo verdades esenciales. Pero ¿qué verdades deberíamos nosotros estar transmitiendo continuamente a nuestros hijos? Bueno, ya nosotros comenzamos a verlo. Cuando trabajamos con nuestros niños, trabajamos del momento en que Dios nos lo pone en la mano. Nació un bebé, qué bendición. Desde que nace, comience a entrenarlo. Nació un bebé, qué gozo. Desde que nace, comience a trabajar con ese bebé. Comience a educarlo, comience a ministrar la palabra de Dios, trabaje y esfuércese. ¿Qué debemos de estar trabajando nuestros niños desde que están en nuestros brazos? En primer lugar, decíamos que tenemos que estar enfocados en que ellos aprendan a estar bajo la autoridad de sus padres y a reconocer la autoridad. Eso fue lo primero que dijimos. Es decir, que nuestros niños, desde que están en nuestros brazos de 4 a 5 años, tenemos que estar enseñándole, en primer lugar, Efesios 6. Ese texto es básico. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y sea de larga vida. ¿Cómo a un niño, cómo a un joven le va a ir bien? ¿Qué dice las Escrituras? Si honra a su papá y a su mamá. Observe que estoy diciendo esto desde niño pequeñito, ¿verdad? Esa enseñanza usted la va a transmitir a niños pequeñitos, a niños ya grandecitos de 4 o 5, a jóvenes hasta los grandes. Todo el mundo tiene que honrar a padre y a madre. Todo el mundo. Desde el pequeñito que está en los bracitos, hasta los chihuines que están jugando, como hasta los grandes. Es la misma enseñanza para todos. Solamente que al niño pequeñito, usted le va a repetir, y va a poner una base. Ya cuando el joven ha crecido, ya con esa base echada, preparada, usted sigue construyendo esa autoridad sobre esos principios iniciales. Entonces, amados hermanos, este es un trabajo que empieza desde pequeño. Le enseñamos a través de la palabra de Dios que Dios es la autoridad y que Dios ha mandado a sus hijos a que estén bajo la autoridad de sus padres. Dios es la autoridad mayor. Después de Dios vienen sus padres y los padres son la autoridad delante de sus hijos. Y esto se enfoca, hermanos, desde el punto de vista de lo que enseñan las Escrituras. ¿Por qué, papi o mami, tengo yo que honrarte? Tú y yo somos iguales. Un niño podría responder eso. Pero la palabra de Dios dice, no somos iguales. Papá ha sido colocado, mamá ha sido colocada como autoridad en el hogar. Y los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Y tu hijo debe de aprender esta enseñanza. Enséñaselo en el camino, al levantarse, al acostarse. Enséñaselo en todo lugar. Dios es la autoridad mayor y los padres han recibido la autoridad de Dios para guiar a sus hijos. Y los hijos deben estar
sumisos, sometidos bajo la autoridad de sus padres. Si hay abuelos, abuelas, esas abuelas, sus abuelos son autoridad también. Es decir, que los abuelos y las abuelas también deben de ser respetados por los hijos, honrados por los hijos. Entonces, la sumisión a la autoridad es básica y necesaria, porque, amados hermanos, es el principio de una enseñanza espiritual muy importante, porque mañana en tu hogar, al leer la Biblia, en la iglesia, se le hablará a tus hijos, de que ellos tienen un padre espiritual, de que ese padre debe ser respetado y honrado. ¿Y qué conexión tendrán tus hijos con ese padre? Bueno, tendrán la conexión de que ellos también tienen un papá y una mamá que lo están instruyendo diariamente, y de acuerdo a la relación que ellos tengan contigo, así será la relación que van a tener con Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso es, amados hermanos, que a nosotros instruir en la palabra de Dios, lo estamos preparando de forma doble. En primer lugar, para que ellos puedan vivir en este mundo honrando la autoridad. Hoy somos nosotros los padres. Mañana, ¿quiénes serán? Cuando ellos crezcan, sus profesores, la policía, el gobierno. Es decir, estamos enseñando algo que le va a ayudar aquí en la vida terrenal, pero también en la celestial. También en la celestial. Porque en la celestial, esos muchachos tienen una relación con Dios. Entonces, esa relación que yo tengo con mi Padre es una relación de bendición doble, de enseñanza doble, una para acá terrenal y también la celestial. Si el hijo aprende a someterse y a honrar a su papá y a su mamá, va a entender más claramente la necesidad de honrar y someterse a su Padre Celestial. Es una relación muy importante, una enseñanza importante. Por eso decíamos en la clase pasada que hay un círculo de bendición, hay un círculo de protección. Y ese círculo de protección está en Efesios 6, 1 al 3. ¿Cuándo el niño va a ser bendecido? Versículo 3, Efesios 6, 3. Para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Cuándo al niño, a la niña, al joven le va a ir bien? Cuando ellos obedezcan a su padre y a su madre. Cuando ellos honren a su papá y a su mamá, que es el primer mandamiento con promesa. Le va a ir bien. Ahí está el círculo de protección. Protección, honrar a su padre y a su madre. Estar sometido a sus padres. Eso lo va a proteger porque les va a ir bien. Porque Dios lo va a librar del mal a través de eso. Cuando el niño está desprotegido o el joven está desprotegido, cuando se sale de ese círculo de protección, desobedeciendo. Ahí está desprotegido, porque aquí no dice, le va a ir bien si es desobediente. No. Aquí no dice, tendrá larga vida si es un rebelde a sus padres. No. La promesa está para aquellos que obedecen. La promesa está para aquellos que se someten ¿a quiénes? A sus padres. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando el niño se sale de ese círculo de protección? Rescatarlo, porque está en peligro. Rescatarlo, tenemos que ir a buscarlo, tenemos que amonestarlo, tenemos que corregirlo. Y hermanos, las enseñanzas que hemos visto anteriormente deben aplicarse aquí. Hablamos anteriormente de la comunicación. La comunicación es parte de esa instrucción y enseñanza. ¿Cómo yo me comunico con mi hijo? Instruyéndole, enseñándole, modelándole un buen ejemplo.
Pero luego de instruirle y enseñarle, yo le amonesto. Amonestarle primero yo lo corrijo. Cuando yo le explico algo, usted va a obedecer cuando yo lo llame a la primera voz. El día que yo lo llame y no responde, venga acá, yo a usted le di una orden. Ahí yo lo estoy corrigiendo. Estoy poniendo las cosas en su lugar, porque él se está saliendo. Otro ejemplo, yo le enseño cómo barrer el piso. Si yo vengo luego de que yo le enseñé y lo dejo barrer, yo tengo luego que venir a supervisar. No fue así que yo le expliqué. Venga, barra de nuevo. No fue así. Hágalo de esta manera. Entonces yo lo corrijo enderezando lo que está mal. Eso es parte de la comunicación. Una tercera forma es yo lo amonesto. O yo le dicto una sentencia. Oiga bien, no vuelva a hacer eso. Está prohibido. O yo le digo al joven, mire, no vuelva a hacer eso. Eso usted no puede hacerlo más. Es decir, usted está llegando a un punto de gran peligro para usted. No haga eso. Y lo hago con firmeza. Entonces he enseñado, he corregido, he amonestado. Y eso lo hago dentro del punto de la comunicación. Dentro del tema de la comunicación. Un elemento también que utilizamos en la comunicación es el reconocimiento cuando hace algo bueno. Romanos capítulo 13, la alabanza del que hace lo bueno. Entonces, muy bien, barriste muy bien, qué buen trabajo. Ay, muy bien, que así se hace, así se obedece. Muy bien, mi hijo. La alabanza es importante también y es parte de la comunicación. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted vamos a suponer otro punto, me falta un punto, y es el uso de la vara, el uso de la faja. Cuando usted lo ha instruido, le ha corregido, le ha amonestado, y el muchacho o la muchacha insiste en ser rebelde, entonces es necesario el uso de la faja. Como una medida de corrección también, para que vuelva al círculo de protección, para que no insista en andar en lo malo. Porque, acuérdese lo que dice el pasaje, hay una orden dada por Dios a los hijos de honrar a sus padres, de someterse a su autoridad. Hay una orden. Cuando un hijo desobedece o es rebelde a sus padres, ya no está siendo protegido. Él se salió de ese círculo. Y nuestro deber como padre es restaurarlo, ya sea amonestándolo, ya sea corrigiéndolo o con el uso de la faja. Ahora, algo que nunca podemos hacer, no podemos dejar pasar ninguna desobediencia o falta. Eso nunca lo podemos hacer. Porque si yo soy consistente en pedir siempre lo mismo, siempre obediencia, él, aunque trate de escabullirse, todo lo mismo, cederá. Va a ceder a ese mandato. Pero, si tú un día pides obediencia y otro día, bueno, no obedezca, tú le estás enseñando mal. Yo como padre no estoy siendo consistente. Por lo tanto, yo tengo que ser consistente. Si yo digo que la obediencia es a la primera voz, yo no puedo permitir que el muchacho responda cuando le parezca. Debo ser consistente, porque eso es lo que va a hacer que el muchacho ceda, deje de estar buscando un pretexto para desobedecer. Mami siempre quiere que uno obedezca. Voy a tener que obedecer. Va a ceder. Amado hermano, que Dios nos conceda ser consistente. Ahora vamos a estar viendo, hermano, un elemento importante dentro de la comunicación, dentro del uso de la faja. Es el punto de la apelación. En la apelación, cuando yo le doy una enseñanza, una instrucción a nuestros hijos,
Un segundito, por favor. Cuando yo le doy una enseñanza, una instrucción a mi hijo, yo debo de enseñarle también que él puede apelar. ¿Te has visto cuando se dicta una sentencia por un juez? Un juez dice, bueno, usted va a tener que cumplir, va a tener que pagar una multa. Y la persona apela, solicita que se le escuche y pide un cambio, ya sea en la multa o una reducción o algo que él entienda que es más justo o que sea más correcto con la situación. Eso es el apelar. El apelar es buscar, es cuando el niño expresa o el joven expresa su pensamiento según la instrucción que se le ha dado. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, vamos a barrer. Pero ellos me dicen, papi, ¿puedo apelar? Dime, mijo. Yo le doy la puerta a la comunicación. Dígame, mira, está lloviendo mucho y si barremos ahora, se va a hacer un charco muy grande. Yo posiblemente en mi orden no tomo en cuenta todas las situaciones y lo que él me dice tiene sentido para mí. ¿Es verdad? No es el momento de barrer, es el momento de secar el piso. Bueno, está bien, no vamos a barrer, vamos a hacer otra cosa. En la apelación, el joven tiene la oportunidad de expresar sus pensamientos, su idea. Y nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar. Si damos una instrucción, tenemos que dar la oportunidad para que ellos puedan apelar a lo que le hemos dicho. Ahora, cuando nosotros instruimos y le explicamos, mira, si yo te digo algo, yo te puedo escuchar, tú me dices tu parecer. Papi, espérate, déjame decirte algo, dígame mi hijo. Yo te puedo escuchar, pero la decisión final la tengo yo. Es decir, que tenemos que decirle a los muchachos que aunque ellos apelen, la decisión final como padre la tengo yo. Papi, que está lloviendo y no es bueno barrer. Y yo digo, no, aunque esté lloviendo, vamos a barrer. Porque como que el piso está mojado, hay mucha tierra y mucha agua, hay que barrerlo. Entonces, en la apelación, ellos tienen que entender que apelar no significa que va a cambiar la orden, sino que yo voy a considerar lo que me dicen y yo voy a tomar una última decisión. Y esto, hermanos, es interesante y es bonito verlo. Yo como padre lo he usado, lo sigo usando con mis jóvenes ya mi hijo tiene 12 años y la hembra tiene 16. Pero yo lo hacía desde pequeñito. Desde pequeño yo podían apelar. Pero entonces les enseñaba, porque en muchas ocasiones, entonces peleaban porque a mí no me hacen caso, porque no se hizo lo que ellos querían. Al yo hacerlo desde pequeño me dio tiempo en yo explicarle, espérate, yo te estoy escuchando, pero la decisión la tengo yo. Yo te voy a decir si sí o si no. Apelar no significa que yo voy a hacer lo que tú quieras. Así que debes tener paciencia y debes de estar abierto. Si yo te digo que no, entonces tú vas a hacer lo que yo te digo. Con buena cara, con buen ánimo, con diligencia. Y desde pequeñito ir aplicando eso, hablar, escucharle, nos ha permitido tener una buena comunicación, porque eso promueve la comunicación entre nosotros. Y aún como profesor, yo lo usé en la escuela. En la escuela yo pues decía, miren, vamos a hacer tal tarea, de tal página a tal página, y daba toda mi instrucción, daba toda mi orden de lo que iba a hacer de tarea. Y muchos yo podía levantar la mano, profesor, ¿puedo decir algo? Dígame. Profesor, ¿podríamos cambiar la fecha? ¿Y qué le sucede? Es que tenemos tal materia y tal materia con clases y exámenes también. Ah, mire, yo no sabía eso, gracias por decirme. Sí, vamos a cambiarlo. O, mire, profesor, no podemos hacer esa tarea porque no, que tenemos examen. Decía, no, lo lamento. Organice su tiempo. Es decir, había momentos yo cedía lo que ellos me pedían, aceptaba lo que me pedían. Había momentos que yo decía, no, hay que hacerlo.
Organícese. Yo le puedo dar tiempo aquí en mi aula para poner un ejemplo. En el proceso de apelación, tú vas a escuchar, porque muchas veces usted puede pedir algo, a veces los padres nos podemos equivocar, y pedir algo hasta descabellado. Imagínense que yo le pida a Génesis, que está pequeñita todavía, a que me organice toda esa silla. Le puede caer arriba. Tal vez ella pueda alar una, pero pegar la pared toda en orden, yo tendría que ayudarla. Hay cosas que si yo me pongo a pensarla con un poquito más de tiempo, son un poquito descabelladas. Y los jóvenes se dan cuenta. Mami, pero eso no tiene sentido lo que tú dices. Una vez yo le dije a mis hijos, ¿qué es lo que yo le dije? Imagínense una ropa que está tendida, seca, y yo le digo, vamos a quitar la ropa que hay que lavarla. Y me quedan mirando, pero la ropa está lavada y está seca, ¿la vamos a lavar otra vez? Ay, perdón. Mira, a veces uno tiene los cables mal puestos. Pero a ellos apelar, ellos me responden, eso no tiene sentido, lo que tú estás pidiendo. Entonces, es importante la apelación. Abre la puerta a la comunicación. Tú tienes que escuchar a tus hijos. Pero si tú al escucharlo entiendes que la instrucción está correcta, no cedas. Mantén la instrucción. Y ellos tienen que tener una buena actitud y tienen que responder con diligencia. Tienen que tener una buena cara. Tienen que hacerlo con agradecimiento. Tienen que obedecer. La apelación es un chequeo de seguridad para nosotros no pasarnos de la instrucción que damos, pero también es una válvula en la que nuestros hijos pueden expresar sus ideas y la presión, la tensión en la casa también se relaja. Se baja la tensión. Hay otro punto, hermanos, que yo quiero que veamos. Vamos a seguir avanzando. Dentro de estas enseñanzas, que tenemos que estar desarrollando, hemos hablado sobre la autoridad, hemos hablado sobre nosotros ser consistentes, mantenerlos en el ciclo de protección. Le doy instrucción, lo corrijo, lo amonesto, uso la faja, lo restauro. Hemos hablado, hermanos, sobre la apelación. Pero ahora, hermanos, yo quiero que nosotros aprovechemos en el punto de darle un ejemplo de sumisión piadosa a nuestros hijos. Nosotros vamos a estar exigiendo a nuestros hijos que se sometan a nosotros. Le vamos a estar enseñando que nosotros somos la autoridad. Pero, amado hermano, además de la enseñanza, nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos que proveerle a ellos de ejemplos de sumisión. Debes de proveerle a tus hijos de una evidencia que ellos les permita entender lo que tú les estás explicando. Que ellos les permita ver que también mamá y papá, también ellos tienen que someterse a alguna autoridad. Los padres pueden hacer esto cuando ellos se someten a la autoridad, por ejemplo, de las Escrituras. Cuando un hijo te dice, papi, vamos a salir. Bueno, mi hijo, vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo así, papi? Pues tú tienes el carro ahí, pero tú tienes pisto en los bolsillos. Vámonos. No, espérate, no es así. Vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios que lo hagamos. ¿Qué significa? ¿Qué le estoy transmitiendo ahí? Que yo estoy bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Entonces, el yo orar, la oración, el tener en cuenta los principios de la palabra. Vamos a suponer que yo me encuentro un dinero
y yo vi a un vecino que se le cayó. Me encuentro un reloj, me encuentro algo. Y el niño dice, ay, mira lo que nos encontramos. Y le digo, no, espérate, eso debe ser de algún vecino. O yo vi al vecino Juan que se le cayó eso hay que devolverlo. Ay, no, papi, eso no hay que devolverlo, nos lo encontramos aquí en la calle. No, mi hijo, la Biblia enseña que yo debo de amar a mi prójimo y yo no debo de robarlo. Yo sé de quién es eso. Si yo lo tomo sabiendo de quién es, yo estoy robando, aunque esa persona no lo sepa. Entonces, aquí yo voy a encontrar que le estoy mostrando un ejemplo a mi hijo. ¿Ejemplo de qué? De que papá y mamá están bajo la autoridad de quién? De Dios y de su palabra. Entonces, hermano, no solamente con yo enseñarle lo que dice la palabra, yo tengo que modelarlo. Otro ejemplo, la mujer puede modelar a sus hijos de que ella se somete a su esposo. Como dice Efesios 5, versículo 30 o 21, si mal no recuerdo, 21 adelante. La mujer puede mostrarle a sus hijos que antes de tomar una decisión, no, espérate, yo tengo que hablar con papá. Eso es someterse. Mami, vamos a salir, vamos a llamar a papi para informarle, para preguntarle. Mire, yo tengo que hacer tal cosa. Mami, vamos a hacer tal cosa. Vamos a hablar con papá. Es decir, la mujer, aún la mujer en su trato con su esposo, le da ejemplo a sus hijos de lo que es la sumisión. Igual el hombre. Vamos a hacer tal cosa. Yo tengo que hablar con tu mami primero. No puedo hacer eso. Aunque el hombre, como dice la Escritura, es cabeza en el hogar, pero el hombre es sabio. Él no actúa solo. Él está unido a su esposa y él busca consejo de su esposa. Mire, estos elementos importantes. Y ya mis hijos saben que cualquier cosa, yo voy a hablar con ella, voy a hablar con su mamá. Ellos saben que yo tengo que llegar temprano al trabajo porque yo tengo que dar cuenta en mi trabajo. No, me voy, tengo que llegar temprano al trabajo. Papi, ¿qué pasó? Yo entro a las 8. Y el jefe me está esperando y llega a las 8. El jefe. A veces no lo mencionamos, pero el jefe es una persona en autoridad sobre mí. Y eso lo vemos en el mismo Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. ¿Hablando de quién? De que yo, si trabajo para alguien, si yo trabajo para Pedro, Pedro es mi jefe. Y yo tengo que estar obedeciendo a Pedro en lo que es bueno y lo que tiene que ver en mi trabajo. Entonces, cuando yo le muestro a mis hijos que yo, papá, el grande, el viejo de la casa, estoy sometido a las autoridades, estoy sometido a mi jefe, estoy sometido a la autoridad del gobierno, porque yo pago mis impuestos. ¿Cómo lo ven los niños eso? Que yo pago la luz, yo no me la robo. Yo pago el agua, yo pago mis impuestos, mis hijos. Yo tengo que pagar el impuesto del vehículo. Papi, pero ¿y ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Ah, bueno, mis hijos, según la ley, con ese dinerito se arreglan las calles, se pone el semáforo, se hacen muchísimas cosas. Y yo la estoy usando. Y las leyes de tránsito dicen esto. O la ley del Estado dice esto. Cuando un policía me para, ¿qué yo hago? Me paro, o yo me someto a la autoridad. Les doy ejemplo a mis hijos de que papá también está, o mamá también está bajo autoridad, hermanos. Y eso le va a trabajar porque ellos están todos los días bajo tu autoridad. Ah, yo tengo que ser como papi, que he hecho un tripi cada vez que el jefe lo llama. Y ellos no van a imitar. O yo tengo que ser como padre, como mi papi, que es muy diligente en su trabajo. Entonces, tenemos que darle ejemplo. Ellos se van a dar cuenta de la manera en que tú interactúas con tus autoridades. Por lo tanto, amados hermanos, demos un buen ejemplo de sumisión.
Y quiero, amado hermano, que nosotros veamos también, este será ya en séptimo lugar, que tenemos que desarrollar actitudes piadosas en nuestros hijos. Hermanos, mientras estamos instruyendo, punto 1, instrucción, enseñanza. Segundo, mientras estamos corrigiendo lo que está mal, poniendo las cosas bien en la vida de nuestros hijos, mientras estamos amonestando, mientras estamos usando la faja, mientras estamos alabándolo cuando hacen las cosas, nosotros, amados hermanos, los estamos preparando, como decía, en primer lugar, para vivir en este mundo, pero también para la eternidad, para tener comunión con Dios. Hermanos, al nosotros hacer todo eso, tenemos que nunca olvidar que pastorear su corazón tiene que ver también con desarrollar actitudes piadosas. Aunque ellos no sean cristianos, porque no nacieron siendo cristianos, aunque no se han arrepentido, yo como quiera voy a sembrar en su corazón aquellas virtudes que Dios alaba, aquellas virtudes que son buenas y que le van a hacer un hombre, una mujer próspera de bien y que van a ser para agradar a Dios. El llamamiento a someterse a mamá y a papá es un llamamiento, en primer lugar, a confiar en Dios. Porque observe que dice aquí, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. El obedecer y el ser una persona temerosa de Dios van unidos. El obedecer a papá es obedecer a Dios. El someterme a mi autoridad es someterme a la autoridad que Dios estableció. Si yo honro a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, yo estoy honrando a Dios, porque fue Dios que dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven la conexión? Tiene que ver con la piedad, con su relación con Dios. Entonces añado este punto. Por eso, el niño debe de obedecer, porque Dios lo creó para gloria de Dios. ¿Por qué él tiene que obedecer, aunque no sea cristiano? Porque Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, porque Dios lo llama a una comunión con Él. Miren, hermano, todo lo que estamos trabajando con la obediencia. Por eso tenemos que siempre, cuando tratamos con sus corazones, tenemos que llevarlos a Dios. Ahí está, para poner un ejemplo, Yami trabajando con Samuel. Ven, Samuel, vamos a barrer, vamos a fregar aquí los platos. Los hombres no friegan, responde Samuel, de forma rebelde. Los hombres no friegan. Ven acá, Samuel, siéntate. Y lo voy a confrontar con lo que ya yo les enseñé, con la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 6:1? Repítame. Y lo tiene que sabérselo. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sigue diciéndolo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, mira, mi hijo, ¿por qué usted tiene que fregar? Porque su mamá lo mandó. Y usted tiene que honrar a su mamá. Y cuando tú me honras a mí, tú honras a Dios. Entonces te va a ir, repite, ¿cómo te va a ir, Samuel? Bien. Yo quiero que te vaya bien, mi hijo. Pero a mí me han dicho, mi tío me dijo, mi abuela me dijo, no. Ellos te están enseñando cosas que no enseñan la palabra de Dios. Te están enseñando a desobedecer y a ser rebelde. Ahora, mi hijo, y yo lo pongo a pensar, pues le puedo poner un ejemplo. Si tu mamá no está y tú estás aquí solo, ¿tú vas a comerte la comida en un plato sucio? Porque los hombres no friegan. No, yo lo friego.
Tú ves que siempre tienes la necesidad de saber hacer las cosas bien. Si tú te casas, mi hijo, si tú tienes hijos, si tú tienes una necesidad, tú tienes que aprender las cosas necesarias, mi hijo. Es decir, yo le argumento para que él entienda que mi enseñanza tiene motivos más allá que simplemente fregar. Yo lo estoy preparando para la vida. Con obedecer, él se está preparando como un hombre. Yo estoy formando a un hombre. Yo no estoy formando a un loco, ni a un muchacho, ni a una gallina loca. A un hombre. Y los hombres obedecen. Porque los hombres van a ser los próximos líderes. Usted tiene que obedecerme, porque usted va a ser mañana un líder. ¿Usted quiere ser un líder desobediente? No. Pues obedezca a su mamá y váyase a fregar. Ya yo le expliqué, le enseñé, le instruí. Y él dice que no lo va a hacer como quiera. Ve, búscame la faja, por favor, tú mismo. Hermano, mire, y es un hombrecito grande. Samuel está fuerte, ¿verdad que sí? Samuel merece por lo menos 10 fajazos. Porque ya si tú le das uno, ¿y qué pasó? ¿No ha pasado nada? No, dele que lo sienta en la nalguita, en el trasero. No en la espalda, no en la cabeza, porque se maltrata. En el trasero, en la nalga. Donde Dios hizo eso acolchonadito ahí para que reciba su bueno fajazo. Y ya él bien fajeado, vaya entonces a fregar. Porque eso es lo que tiene que hacer. Amado hermano, amada hermana, ser consistente en eso lo hará un hombre entendido y sabio. Y luego que él recibe su fajazo o su explicación, obedeció, luego que fregó, venga acá mi hijo, yo lo amo a usted, mi hijo, yo quiero lo mejor para ti, mi hijo, y lo mejor para ti, según la palabra de Dios, es que tú obedezcas, mi hijo. Yo voy a seguir razonando con él y le voy a dar un abrazo, le voy a dar un beso, pero ya lo habré fajeado, ya lo habré amonestado y habrá fregado. Yo voy a ser consistente y él tiene que aprender a entender lo que está haciendo. Pero imagínense que ese ejemplo, porque esto no es verdad, esto nunca ha pasado, ¿verdad? Nunca ha pasado ya. Esto es un ejemplo. Vamos a suponer que Samuel se puso rebelde y tuvo que fajearlo. No solamente él tiene que fregar, él también tiene que pedir perdón por su rebeldía. Entonces, yo estoy trabajando las actitudes piadosas en él. Él, además de que él tiene que hacer lo que yo le dije, tiene también que pedir perdón por su desobediencia. Entonces, la desobediencia es pecado. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. Para decirlo rápido, el rey Saúl, fue desobediente. Y Dios lo disciplinó, le quitó el reino. Dios lo disciplinó y lo apartó de él. Nosotros no disciplinamos para apartarlo de nosotros, es para rescatarlo, hermano. Nosotros lo amonestamos para rescatarlo. Eso es lo que estamos haciendo. Y le enseñamos, mire mi hijo, usted fue desobediente. ¿Eso agrada a Dios o eso es desagradable a Dios? Eso es desagradable. ¿Eso es pecado o eso está bien? Eso es pecado. Entonces, como usted no sabe que es pecado, usted tiene que pedir perdón. ¿A quién? En primer lugar, a mamá o a papá. O la desobediencia fue a su padre. Pero en segundo lugar, tiene que pedirle perdón también a Dios. Orar. Es decir, que yo aún lo voy a guiar en oración a mi hijo. Para que mi hijo entienda que cada pecado es contra un prójimo, pero también contra Dios. Si mi hijo o mi hija me desobedece, ha pecado contra mí, pero ha pecado también contra Dios. Y yo voy a procurar restaurarlo y llevarlo a que pida perdón a su papá, pero también a que ore orando y le pida perdón a Dios. Porque de esa manera vamos a desarrollar una relación con Dios piadosa. Es una oportunidad maravillosa cuando ellos
tienen esos conflictos en su corazón. Porque vamos a poder mostrarle la ley, ¿qué dice Efesios 6? La ley y el arrepentimiento, la gracia. Cristo. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense que ahora voy a poner un ejemplo con Aniel. Aniel desobedece. Yo tengo que usar la faja con él porque lo amonesté y tiene una actitud rebelde. Uso la faja con él. El muchacho baja la guardia, me pide perdón. Yo le digo, mi hijo, tú has pecado contra Dios. Tú tienes que pedirle perdón a Dios. Pero amado hermano, allí tenemos que también llevarlo a Cristo. ¿Quién murió por tus pecados? Jesucristo. Mi hijo, tú te estás dando cuenta cómo el pecado, la desobediencia, la rebeldía o cualquier otro que le haya cometido allí, te aleja de Dios. Nosotros todos estamos alejados de Dios. Por eso que tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas el Evangelio. Hermanos, ahí tenemos la oportunidad. La crianza es la mejor oportunidad del mundo para uno evangelizar a un muchacho. Porque cada situación es una oportunidad para tú tratar con él y mostrarle que en Cristo todo lo podemos hacer. Pero sin Cristo, apartado de Él, nada podemos hacer. Mami, pero es que yo quiero hacerlo, pero a veces se me sale. Yo me molesto. Sí, mi hijo, yo sé que te pasa eso. Por eso, la única persona que te puede ayudar para tú poder vencer esa ira, ese enojo, es Jesucristo, mi hijo. Es decir, yo tengo ahí la oportunidad, cuando yo lo reprendo, cuando yo lo amonesto, el niño o la joven se sensibiliza, reconoce su pecado, la oportunidad para yo mostrarle el camino hacia Cristo. Esa es la oportunidad para yo mostrarle, mi hija, tu pecado es el mismo. ¿Por qué? Tu rebeldía, ¿por qué? Porque tú eres un pecador y tú necesitas el perdón de tus pecados en Dios a través de Jesucristo. Yo lo tengo que guiar al Evangelio. Nuestros hijos no son cristianos por ser hijos de cristianos. Nuestros hijos son cristianos si entregan su vida a Cristo, si creen en Jesucristo, si se arrepienten de sus pecados y van a Cristo. No permita que esas oportunidades se vayan. El Evangelio puede ser presentado fácilmente cuando tu hijo encuentra, ve su pecado claramente y te pide perdón. Y luego tú le dices, ahora tienes que creer en el Señor, buscar al Señor. Hermanos, el Evangelio puede ser claramente expuesto en la crianza, porque solamente el poder del Evangelio puede dar un nuevo corazón y nuevas fuerzas a tu hijo. Porque, hermano, usted sabe que no es fácil obedecer. No es sencillo obedecer a un papá y una mamá que siempre exige obediencia. Ay, a veces uno dice, no, que los muchachos a veces hay que dejarlo. Hermano, la inconsistencia produce más desobediencia y más rebeldía. Ahora, una buena comunicación es que ellos puedan apelar a la decisión. Usted puede escucharlo y darle un chance. Sí, vamos a hacerlo como tú dices. O una corrección, tomando en cuenta el Evangelio y llevándola a Cristo. Hermano, ellos van a estar cerca del Evangelio todo el tiempo, porque nosotros estamos continuamente mostrándole a Cristo. En mi testimonio de obediencia le va a dar a ellos la prueba de que se puede en Cristo, de que puedo en Cristo. Esto, hermano, le va a traer grandes beneficios a nuestros jóvenes. Y estos beneficios los voy a mencionar. En primer lugar, primer beneficio que le va a traer ese trabajo
si lo enfocamos, si somos consistentes. En primer lugar, Dios ha prometido bendecirlos. Les va a ir bien. Dios los va a bendecir. Dios ha prometido darle una larga vida. Primer beneficio, Efesios 6, versículo 3. Un beneficio que viene de parte de Dios. Y nosotros estaremos allanando el camino para que les vaya mejor que a nosotros mismos, los padres. Pero en segundo lugar, un segundo beneficio. El niño al que se le entrena en obediencia bíblica está mejor capacitado para entender el Evangelio. Porque mientras usted está corrigiendo, amonestando y llevándolo a Dios, corrigiendo, amonestándolo y mostrándole a Cristo, ese jovencito entiende más claramente su conexión o la conexión entre la actitud rebelde de su corazón, lo que exige la palabra de Dios y lo que Dios da a través de Jesucristo. Va a haber una conexión. He sido rebelde, que dice Efesios 6:1. He pecado contra Dios. ¿Quién me puede perdonar mis pecados? Jesucristo. Miren la conexión ahí. Mi corazón rebelde se encuentra con la ley, Efesios. Y la ley le condena o le justifica. Y la única manera de ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces el niño entiende el Evangelio con el trato, con la enseñanza bíblica. El poder y la gracia del Evangelio se entienden de forma más profunda cuando nosotros estamos modelando, enseñando. En tercer lugar, conocer nuestra resistencia innata a la autoridad, conocer nuestra incapacidad para obedecer a Dios, nos ayuda a mostrarle la gracia y el Evangelio. Quiero subrayar ese punto, porque aunque lo mencioné en el segundo, esto es importante. Hermano, ellos se van a dar cuenta su maldad. Ellos no se van a dar cuenta. Mami siempre me llama la atención por lo mismo. Pero ¿cómo es posible que yo vuelva a lo mismo? Hermano, eso toma tiempo. A los jóvenes les toma tiempo darse cuenta de sus malos hábitos. Le toma tiempo. Pero mi consistencia, el yo siempre exigir lo mismo, obediencia, que se somete a la autoridad, le va a mostrar a ellos claramente que ellos, hermanos, no pueden en sus fuerzas. Mami, yo quiero, pero que no puedo. Yo sé que no puedes. Por eso, cree en Jesucristo. Tú no vas a tener que esperar que, hermano, y quiero recordar esto, lo he dicho en otro momento, no se me molesten. Hermano, no es un toque del Espíritu Santo, me tocó. No, es la ley de Dios. El tú recordar la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo va a usar. Y el niño va a decir, pero que yo trato y no puedo. Mi hijo, por eso tienes que creer en Jesucristo. Porque tú no puedes solo. Necesitas a Jesús en tu corazón. Él vino a salvarte. Él vino a darte el poder. Él te vino a ayudar. Él te vino a rescatar. Cuando ellos entienden su incapacidad, hermanos, es una gran oportunidad para mostrarles ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Cree en Jesús y vas a poder. Él te va a ayudar con tu pecado, con tu orgullo, con tu rebeldía, con tu odio. Él te va a ayudar. Entrega tu vida al Señor. En cuarto lugar, aunque el niño no sea capaz de apreciar la importancia de la sumisión, entrenarlo para él hacer lo que debe, a pesar de que no lo sienta, lo prepara para ser una persona de principios, no movido por emociones. ¿Capta esa idea? Cuando yo siempre le exijo obediencia, cuando yo siempre le exijo que cumpla con su deber,
de honrar a papá y a mamá, lo estamos haciendo un hombre, una mujer de bien. Porque él va a vivir por principios, no por lo que le salga del corazón, no por el deseíto pecaminoso que tiene, por principios, por obediencia. Cuando una persona vive por principios, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, porque ya se le enseñó, y él se esfuerza, es valiente para hacerlo. Mire este ejemplo. Usted le dice a un jovencito, vamos a orar. Y hay jóvenes que dicen, tengo sueño, no quiero, no me gusta, me da vergüenza, me da pena, me da esto, me da aquello, me da lo otro. ¿Son peros? Él no ha obedecido, pero tiene 10 peros para no obedecer lo que usted dice. Si tú no eres consistente, le dice, usted va a orar y yo lo voy a enseñar, se ora de esta manera. Ahora hágalo usted. Si tú no lo obligas a obedecer, ¿sabe lo que va a pasar? Que él nunca va a orar. Él nunca va a hacer lo que tú dices. Porque él aprendió que tú no estás dispuesta a mantenerte firme. ¿Tú has visto esos niños que por todo sacan una lagrimita? Y lloran y se ponen de rodillas. Eso tiene un solo nombre, se llama manipulación. Soborno. Mami no quiere que el niño llore. Pues está bien, no lo haga, mi chichi. Pero ven acá. La vida entera él va a estar en eso, llorando. Cuando tengo un trabajo, yo no quiero ir al trabajo, no me gusta. Entonces él va a pasar hambre. Tú lo vas a tener que mantener la vida entera. Porque cuando él llora, ya tú haces lo que él quiere. No, me deja de llorar y hace lo que le mandó. Y si sigue llorando, eso es rebeldía. Porque tiene que obedecer. Querido hermano, querida hermana, lo estamos preparando para que sea un hombre de principios. Si usted permite que él traiga cosas a su casa que usted no compró, usted lo está enseñando a robar. Viene con un lápiz de un compañero, con un cuaderno de compañero, con el bulto de compañero. Después, ¿con qué va a venir? Con los zapatos, con la ropa, con dinero. Va a seguir robando porque tú se lo permitiste. No. Amado hermano, amada hermana, prepárelo para que viva por principio, no por llanto, no por emociones, no por ruegos, por obediencia. El aprender, en quinto lugar, el aprender que no puede confiar en sí mismo para juzgar lo que es correcto o incorrecto es otra enseñanza. Necesita el punto de sus padres, el punto de la enseñanza de la palabra de Dios. Hay personas, hay niños que siempre hacen lo que quieren y aprenden, hermanos, a desobedecer porque es lo que ellos quieren. Aprenden a ser rebeldes porque es lo que ellos quieren. Y usted lo llama, ellos siguen corriendo porque no les importa lo que usted dice. Hermano, hermana, enséñelo a que él tiene que confiar, creer en que necesita la guía y la instrucción de sus padres. No es lo que ellos quieren. Tienen que buscar consejo. Y eso usted lo ve en niños pequeñitos, pero mírenlo en niños, en jóvenes grandes. Mira, mi hija, no salgas sin llamarme. Primero me llamas y me dices a dónde vas. Si te dejo en un sitio, no te vayas para otro lugar. Usted me llama si tiene que salir. Pasan 2 horas, usted va al lugar donde va el muchacho y no está ahí. Porque un amigo le dijo, porque se le ocurrió irse a pie.
y la instrucción que usted le dio. Él está muy confiado en sí mismo. Y comúnmente esa confianza en sí mismo trae situaciones difíciles. Me estoy refiriendo a esa confianza en la que la persona no busca el consejo o desprecia la instrucción y la enseñanza. En último lugar, el aprender que la conducta tiene implicaciones o consecuencias morales y consecuencias inevitables. Eso es otra enseñanza importante, hermano. Cuando nuestros hijos aprenden que sus actos tienen consecuencias, si tú desobedeces, ¿qué te va a pasar? El hijo tiene que saberlo. Muchacho, si yo desobedezco, es seguro que me dan unos fajazos. Él sabe, hay consecuencias. Si tú obedeces, ¿qué te va a pasar? Ah, no, si yo obedezco, mami me da un beso, me da un abrazo. Yo sé las consecuencias. Si tú desobedeces, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Según la Biblia, mal me va a ir. Efesios 6 dice que me va a ir bien si obedezco, y si desobedeces, mal te va a ir. Tenemos que enseñarle estas cosas, porque, hermanos, en la vida diaria, así son las cosas. Si nuestros hijos van donde el profesor y le mienten, debe haber consecuencias. Si nuestros hijos roban, deben haber consecuencias. Si no hay consecuencias, nosotros somos los apoyadores del mal y destruiremos su vida y su alma. Esas fueron algunas, hermanos, de los beneficios. Con esto concluyo. Amado hermano, amada hermana, aplique esta enseñanza. Aplíquela. Hágalo correctamente. Hágalo desde el principio, desde que son pequeñitos. Si ya son grandes, aplique esta enseñanza. Hable con sus hijos. Mis hijos, perdónenme porque yo no he sido diligente en amonestarle y corregirle. Perdónenme. Yo les pido perdón porque yo no he cumplido con mi trabajo. Ahora, a partir de hoy, yo les prometo que voy a cumplir con mi trabajo. Fulano, Pedro, cuando yo te llame, si usted no viene inmediatamente, tiene una fajazo inmediatamente. Fulano, Juan, cuando yo digo una cosa y usted no obedezca, tiene un fajazo inmediatamente. Si usted obedece, le va a tener muchos besos y muchos abrazos a su mamá y su papá. Pero si desobedece, inmediatamente. Mire, si usted anteriormente no lo hacía, desde el momento que pidió perdón a sus hijos y le dijo que lo iba a hacer, hágalo. Fulano, y vaya ya con la faja. Te llamé. ¡Guau, guau, 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 guau! Pero mami, ¿qué pasó? ¿Tú anteriormente me llamabas 10 veces? Ya no, mi hijo. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que lo iba a hacer a la primera vez? Es decir, que nosotros los padres, si hemos hecho algo mal, hermano, corríjalo. Corrija el mal y haga él bien. No me tome la excusa de que ya usted crió mal y se va a quedar así. No me tome esa excusa. Porque si tú criaste mal y él aprendió mal, no le va a ir bien a él. Y Dios no lo va a bendecir. Y Dios no le va a dar una larga vida. Si tú no quieres eso para tus hijos, entonces corrige lo malo. Vamos a suponer, Doña Pancha ya está grande. Perdón, quiero decir, los hijos de Doña Pancha están grandes, ya son viejos. Doña Pancha, ¿cuántos años tiene Doña Pancha? Doña Pancha tiene 73. Doña Pancha tiene hijos grandes. Ya son adultos. Pero imagínense que Doña Pancha oye la palabra de Dios. Ella aprende la palabra de Dios. Le dice, miren mis hijos, siéntense aquí. Vengan. A todos los hijos suyos, usted los sienta ahí delante de su silla. Óigame bien. Yo tengo 73 años. Y yo no pude hacer todo lo que debía haber hecho con ustedes. Perdónenme, mis hijos. Perdónenme. Pero oigan bien. A partir de hoy,
las cosas cambiaron. Yo soy la mamá y a mí se me debe respeto. A mí todo aquí, aunque usted tenga 20 años, y usted 40, y usted 30, usted me debe respeto a mí y honra. Lean conmigo, abran la Biblia cada uno ahí, Efesios 6, y le lee Efesios 6, 1 al 3. Porque si esos hijos, aunque sean grandes, tengan 30, 40 años, están vivos, y su mamá está viva, ellos tienen que honrar a su mamá y a su papá. Así que a mí se me honra. ¿Entendieron? Y el que no me honre, sepa bien que tendrá el juicio de Dios. Y conmigo estarán en mala todo el tiempo. Ya lo saben. Entonces, hay momentos en que uno tiene que corregir. ¿Cuándo es el momento de corregir? Hermano, mientras estamos vivos. Mientras esos chigüines están vivos, hay oportunidad y esperanza. Porque oiga bien, Dios no miente. Para que te vaya bien y para que tenga larga vida. Si esos hombres y mujeres no honran a su papá y a su mamá, no le va a ir bien. No tendrán larga vida. ¿Ven el porqué? Aunque sean viejos, yo tengo que enseñar la palabra de Dios. Y si yo he faltado, yo les pido perdón a mis hijos. Así que eso es lo que tenemos que hacer, corregir lo que está mal y hacerlo bien. Empecemos temprano, hermano. Empecemos temprano. Hermanos, que Dios nos ayude. Voy a concluir con esto y nos bendiga. Y apliquemos la palabra de Dios. Ya sea tarde o temprano, apliquémosla rápido. Porque mientras más rápido la apliquemos, mayores bendiciones tendrán nuestros hijos. Hay cosas que los hijos no reciben. ¿Sabe por qué? Porque no honran a su papá y a su mamá. Les va mal en la vida. Dios no lo bendice. Y yo se lo digo a mis hijos y lo tengo muy presente para mí. Yo aún al día de hoy, tengo 48 años, mi mamá tiene casi 60 y algo. Yo la honro. Yo le mando su mami, le tiene su dinerito para que usted haga su cosita. La honro porque yo quiero que me vaya bien. Cuando yo me pongo de tacaño con mi mamá, los chelitos no me dan. Es algo, mire, así. No me dan. Pero cuando yo honro a mi mamá, me va bien. Dios me prospera. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra y damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos y bendícenos para poder aplicarla, Señor. Que sea tu Santo Espíritu sobre nuestras almas para aplicar estos principios, para vivir piadosamente para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.